Buenos días, hermanos, qué gusto volverme a encontrar con ustedes para tener este tiempo devocional. Qué bueno que es aprender la palabra de Dios, cuánto edifica nuestras vidas, cuánto edifica la iglesia, cuánto bendice. Vamos a ver algo de esto en este devocional, y este devocional va a ser en dos partes. Este va a ser el primero y después tengo otro más cerca de fin de mes y allí vamos a ver la segunda parte de este devocional. Pero bueno, antes de ir a la palabra de Dios, oramos. Señor, estamos en tu presencia con alegría en nuestros corazones y como dice el himno, a tu palabra, mi Señor, humilde vengo aquí. Venimos humildes a tu palabra, quiere decir que venimos con el deseo de obedecer tu palabra, que tú nos bendigas grandemente al considerarla, que tú edifiques nuestras vidas, nuestra iglesia, nos des una iglesia próspera para la gloria y la honra de tu nombre. Guarda a los hermanos que están con diferentes problemas de salud en la congregación. Pedimos siempre por la salida de nuestro mundo de esta pandemia tan terrible, tan contagiosa, tan dañina, que mata tantas personas. Ten misericordia de nuestro mundo, Señor, manifiesta tu mano de gracia, siempre nosotros sometidos a tu voluntad. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1. Vamos a considerar el pasaje capítulo 1 del versículo 1, capítulo 4 del versículo 1 al versículo 16, pero hoy solo vamos a considerar hasta el versículo 6 y después vamos a considerar el resto del pasaje. Dice así la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1 estoy leyendo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Vamos a considerar este pasaje, ¿sí? Como decía, en dos partes. En esta primera parte vamos a considerar los versículos que hemos leído y después vamos a ir a la segunda parte. Pero quisiera decir unos conceptos introductorios, ¿sí? Antes de ir al pasaje en sí. El primer concepto que quería marcar es que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Fíjense, él dice: yo pues preso en el Señor, por causa de Cristo, por honrar a Dios, él estaba preso. Y digo esto no tan simplemente como un hecho anecdótico, sino que las cárceles romanas, que eran pocos, porque los romanos solían matar a aquellos que consideraban delincuentes, ¿sí? Las cárceles romanas eran cárceles terribles, ¿sí? Algunos dicen que Pablo estaba metido en una de las celdas, de una celda muy difícil, y la comunicación con él era por el techo, por arriba tenía un agujero donde se le pasaban los alimentos, donde las personas que querían hablar con él hablaban por arriba. O sea, era una cárcel tortuosa, terrible. Sin embargo, nosotros vemos la calidad, el carácter de un hombre de Dios. Escribe todas estas cartas, no es la única que escribe desde la cárcel, y él, a pesar de estar bajo esa presión, bajo ese sufrimiento, trae a nuestras vidas estas bendiciones, porque él quiere honrar a Dios y quiere bendecir la vida de la iglesia. Así que, en primer lugar, quería marcar esto. Pero en segundo lugar, lo segundo que quería decir es que esta carta tiene una característica que la diferencia de las otras cartas que él escribe de la prisión. En las otras cartas él habla de Cristo en nosotros. Y en esta carta habla de nosotros en Cristo, ¿sí? Por ejemplo, si usted se fija, en Colosenses capítulo 1, él dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él habla de la bendición de que Cristo haya venido a nuestras vidas y nos haya traído la bendición de la salvación. Pero en esta habla de lo mismo, pero en el hecho de que nosotros estamos en Cristo, ¿sí? Le cito un texto nomás de esta carta para no hacer tan largo este tiempo. Dice el capítulo 1, versículo 3 de esta carta de Efesios, dice: bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios trajo toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, ¿sí? Y los teólogos, yo ya lo he explicado alguna vez en la iglesia, los teólogos le llaman a esta unión, a este hecho de que cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, estoy en Cristo, lo llaman unión mística, unión espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, me uní a Cristo y todas las virtudes espirituales de Cristo ganadas por Él son transferidas, no solo a mí, sino todo aquel que tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero también, en tercer lugar, lo que quería decir es que Pablo tiene una estrategia en sus cartas. También creo que algo hemos dicho en algún momento. Él escribe la parte doctrinal de las cartas, la parte teológica de las cartas, los principios espirituales de las cartas en los primeros capítulos. Esto lo ha hecho hasta el capítulo 3 en este caso, escribiendo acerca de esa unión con Cristo y de esa bendición que ha traído su unión a nuestras vidas. Pero al empezar el capítulo 4, como lo hace en Romanos, por ejemplo, al empezar el capítulo 12, él va a decir o va a enseñar que toda esa enseñanza teológica de los primeros capítulos tiene que hacerse práctica en la vida de la iglesia, ¿sí? Y todo lo que va a enseñar empieza en el capítulo 4 a trasuntarse a la práctica de la vida de la iglesia. ¿Y qué está diciendo él en los capítulos anteriores? Como decíamos, que nosotros estamos unidos a Cristo, todos los creyentes estamos en Él, y hay una unidad espiritual preciosa. Pero aquí lo que Pablo dice es que esa unidad espiritual que tenemos en Cristo tiene que hacerse práctica en la vida de la iglesia. Qué terrible cuando una iglesia está dividida. Qué terrible cuando una iglesia no trasunta en su armonía esa unidad espiritual que los creyentes tienen en Cristo. Y Pablo va a decir que para que esa unidad espiritual se manifieste en la iglesia y sea esa iglesia un testimonio vivo de la unidad en Cristo, y no que la gente que no tiene a Cristo se escandalice por las situaciones de la iglesia, Pablo dice que tenemos que tener 4 acciones o 4 actitudes que nos van a llevar a mantener esa unidad. Vamos a ver 2 en esta mañana. Sí, lo vamos a hacer lo más rápidamente posible. Para que haya unidad en la iglesia, los creyentes tienen que desarrollar un carácter espiritual. Fíjese, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y fíjese, dice, con toda humildad, primera característica del carácter que tenemos que desarrollar, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros y en amor. Esas son las 4 características. Y entonces remata Pablo en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si yo desarrollo estas 4 características espirituales en mi vida, no puedo dar otra cosa a la iglesia que unidad y paz. Si la iglesia está dividida, está peleada, estamos desarmónicos, bueno, nos falta, hermanos, nos falta. Una de las cosas que puede estar faltando es el desarrollo de un carácter espiritual. Rapidito dice, con toda humildad. Ya hemos hablado de la humildad en otros devocionales o en otros mensajes, no voy a volver a lo mismo que ya he dicho, pero sí lo que quiero decir en esta mañana es que la humildad era algo despreciable en la cultura en que se escribieron estas cartas. ¿Sí? Para los griegos y los romanos era despreciable una persona que se humillaba. La sentían desmerecida. Pero el Evangelio nos ha traído, hermano, esta actitud. Si yo quiero mirarte a ti con amor, tengo que ser humilde. Tengo que bajarme a mí mismo. Porque la soberbia, como dice la Escritura, genera contienda. Entonces yo tengo que desarrollar esta característica de humildad. Y la Biblia nos enseña que esta humildad es paradojal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es paradojal? Que parece contradictorio lo que dice de ella misma. Porque usted cuando va a la Escritura dice,
Todo aquel que se humilla será enaltecido. La gente quiere enaltecerse y entonces tiene un montón de problemas. Pero dice Dios, humíllate bajo la soberana mano de Dios y yo os exaltaré cuando sea su tiempo. Por supuesto que un humilde no quiere ser exaltado, pero Dios promete que en algún momento hasta Él mismo se sorprenderá que los otros lo consideren de una manera especial, habiendo Él no buscado de ninguna manera esto. Pero vamos a avanzar un poquito más. Dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿sí? Dice que tiene que haber mansedumbre. No sé si usted tiene claro que la palabra mansedumbre, podemos hablar mucho de esto, no voy a hablar mucho, que la palabra mansedumbre deviene de manso, ¿sí? ¿Y cuándo un caballo es manso? Un caballo es manso cuando el jinete puede llevarlo donde él quiere. Usted habrá visto alguna doma y ponen al jinete sobre el caballo chúcaro, que no ha sido domado todavía, y sale el caballo corcoviando, dando patadas, y el jinete trata de llevarlo, se va contra el alambrado. Seguramente ha visto esto en algún lugar, ¿no es cierto? Pero cuando el jinete logra domar ese caballo no se comporta más así. El jinete tira la rienda y el caballo acompaña la rienda del jinete. ¿Y qué quiere decir aquí? Mansedumbre. Necesitamos mansedumbre en la iglesia. Que las riendas de nuestro amado Dios nos lleven a donde Él quiere llevarnos. Y eso va a garantizar la unidad y la paz de la iglesia. Pero en tercer lugar, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sí? Aquí la idea es que puedan aparecer o van a aparecer estas situaciones de conflicto. Y yo tengo que soportar quizás el carácter, los seres humanos, aún los cristianos tienen sus dificultades y les lleva tiempo a veces producir algunos cambios en su vida y a veces se puede generar algún conflicto, algún desentendimiento. No me saludó, no me tienen en cuenta. Y dice aquí, soportando con mansedumbre, con paciencia, los unos a los otros. La palabra paciencia aquí da la idea de soportar un peso. Quizás nos carga la actitud de la otra persona, ¿sí? Pero aquí la idea es soportar un peso. Y para eso la palabra está muy emparentada, la palabra paciencia, con la palabra templanza, ¿sí? Y la templanza es el proceso que se le da a los aceros para que no se quiebre, ¿sí? Yo tengo que permitir ese trabajo de Dios sobre mi paciencia, sobre mi templanza, que Dios genere templanza en mi vida, para que las dificultades de la vida espiritual no me quiebren, ¿sí? Sino yo pueda soportar y ser siempre amoroso y amable con los demás. Y diciendo de amoroso, la cuarta característica es el amor. Sí, allí la palabra amor es la palabra ágape, es el amor de Dios. No es el amor natural con que nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, sino que es un amor inconmensurable, es el amor de Dios. Usted tiene, si tiene a Cristo, usted tiene ese amor, y yo también. Dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ese amor, si no se desarrolla en nuestras vidas, no va a producir ese efecto que Dios espera. ¿Sí? El amor de Dios es un amor que no cambia. El amor de Dios es un amor que soporta. El amor de Dios es un amor que se muestra en forma tangible, tocable, ¿sí? Fíjese que cuando usted va a 1 Corintios 13, dice, el amor no busca lo suyo, no le hace mal al prójimo. Son todas acciones concretas de los actos de amor. A veces las personas piensan amor, bueno, pajaritos, florcitas, pero el amor tiene que mostrarse en forma palpable y para eso nosotros debemos permitirle a Dios desarrollar eso en nuestras vidas. Entonces, para que haya unidad tiene que haber una unidad desarrollada sobre el desarrollo del carácter espiritual de los creyentes, ¿sí? Como leíamos, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Pero lo segundo que vamos a decir, no vamos a poder decir mucho porque creo que ya ha avanzado bastante. Para que haya unidad en la iglesia, todos tenemos que tener la misma
línea doctrinal. Fíjese que allí dice, en el solícitos en guardar, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice un cuerpo, la iglesia, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. ¿Sí? Una iglesia no puede estar unida si dentro de la iglesia convergen diferentes líneas doctrinales. Supongamos que en nuestra iglesia nosotros decimos, no, el bautismo es esto, y apareciera alguien que dice, no, el bautismo es esto, vamos a hacer los dos. Es imposible, dice Pablo. Tiene que haber una consistencia doctrinal en la vida de la iglesia. Un Dios, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está en todos y sobre todo. Dios nos ayude. Querría decir mucho más de este último punto, pero ya ha avanzado, como decía, el tiempo, y vamos a esperar el próximo encuentro para poder continuar con los otros 2 puntos que nos faltan. Dios les bendiga.